Sabíamos que existía, nos lo habían advertido. Los monstruos de ficción son reales y viven entre nosotros. Historias que nunca debieron pasar y que no debemos olvidar. Bienvenidos a El Pentagrama Invertido. Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el Pentagrama Invertido. Y como siempre, esperando se encuentren bien, les deseamos muy buenas tardes o noches en el horario que nos estés escuchando. Y como recomendación, esta historia sería bueno que la escuchen a medianoche, con una cerveza, un café, y disfrutes de esta gran y al mismo tiempo terrible historia. Porque déjame contarte, amigo, que al hacer esta investigación me impresionó la crueldad y la dureza de este hijo de perra. Pero antes de iniciar, me gustaría preguntarte cómo estás. Excelente, amigo, muy bien. Esperando con muchas ansias la historia que vas a contarnos. Ya a la espera de que comiences. Bien, y sin más preámbulos, comenzamos. El día de hoy hablaremos de Albert Fish, mejor conocido en el mundo como el hombre lobo de Wisteria. Nuestra historia comienza el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C. Ahí nace Hamilton Howard Fish, hijo de un capitán de un barco de río, quien después sería fabricante de fertilizantes. El padre de Fish fallecería 5 años más tarde de su nacimiento, es decir, en 1875, debido a un infarto de miocardio. Por otra parte, su madre sufría de alucinaciones auditivas y visuales. Fish era el menor de 3 hermanos, llamados Walter, Annie y Edward. Con tan solo 5 años y después de haber fallecido su padre, su madre decidió enviarlo al orfanato de San Juan. Ahí fue golpeado frecuentemente, pero extrañamente Fish, después de un tiempo, descubrió que disfrutaba el dolor físico. Inclusive, los mismos golpes le provocarían orgasmos. Este maltrato provenía de los demás huérfanos que lo molestaban y que inclusive lo llamarían con el sobrenombre, algo extraño por cierto, como huevos con jamón. En inglés tendría un poco de similitud a su nombre, por lo que más tarde decidió cambiar su nombre de Hamilton por Albert. Según los informes, mientras estaban en el orfanato de San Juan, Albert no solamente era golpeado por sus compañeros, también él y los demás en el orfanato fueron golpeados sin descanso por su maestra, que hasta el momento no han dado detalle de su nombre. Se ha documentado que la maestra destrozaría la ropa de los niños por los golpes, que no solo azotaría severamente, sino también los obligaría a los otros estudiantes a mirar. Estas experiencias influyeron en las afirmaciones de Albert de que siempre deseaba infligir dolor a los demás. También se dijo que se había excitado mientras veía las palizas de otros niños. Para 1880, es decir, 5 años más tarde y con 10 años de edad, su madre de Fish consiguió un trabajo en el gobierno, lo que le permitió recuperar a Albert. Sin embargo, por las experiencias vividas en el orfanato, Albert nunca volvería a ser el de antes. Con frecuencia mojaba la cama. Dejó de hacerlo a los 11 años. En algún momento de sus primeros años, y con mucha probabilidad de que fueran en el orfanato, Albert tuvo una caída que le causó una conmoción cerebral y le provocaría dolores de cabeza, mareos y un tartamudeo grave. Para el año 1882, y con 12 años, Albert formó una relación con un chico de telégrafo, que lo introdujo a la urolagnia, es decir, el consumo de orina, y a la coprofagia, que es el consumo de heces. Albert comenzó a visitar los baños públicos para ver a otros niños desvestirse y así tener la satisfacción sexual, un comportamiento conocido como escoptofilia. Cuando Albert cumplió 15 años, se graduó de la escuela pública y para deshacerse de alguna de las burlas a las que fue sometido por sus compañeros de clase y en el orfanato, cambió su nombre, como les comenté en un principio. De hecho, el nombre de Albert era el antiguo nombre de uno de sus hermanos menores que había muerto. Recordemos que su nombre originalmente era Hamilton, y así comenzaría, según refiere, una nueva vida. En 1890 decidió dejar Washington para mudarse a Nueva York. Allí, con apenas 20 años, comenzó a prostituirse, pero a diferencia de la mayoría de los que trabajaban en ese oficio, Albert no buscaba dinero, sino más bien la posibilidad de experimentar nuevas sensaciones en el ámbito sexual. Fue allí donde, según confesó años después, comenzó a violar chicos jóvenes. Con el objetivo de ayudar a estabilizar su vida, la madre de Albert le buscó una novia y le arregló un matrimonio a los 28 años, es decir, en 1896. Albert se casaría con una mujer que tan solo tenía 19 años, o sea, 9 años menor que él, con quien tendría 6 hijos.
Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John y Henry, por lo que se sabe fue buen padre y esposo, aunque algunas veces su comportamiento era un poco extraño. Desde 1898 trabajó como pintor y en esa fecha, según afirmó, aprovechó para cometer abuso sexual con al menos 100 niños, generalmente menores de 6 años de edad. También Albert comenzó a intensificar sus visitas a burdeles, en donde pedía a las prostitutas que lo azotaran y golpearan. De hecho, recordó en una ocasión un incidente en el cual un amante masculino lo llevó a un museo de cera con modelos anatómicos, en donde Albert quedaría fascinado con la disección de un pene. Poco después desarrollaría un interés mórbido por la castración. Para 1903, después de 7 años y a sus 35 años, Albert ya había empezado a acumular antecedentes penales que incluían cargos de robo menor y mayor, así como la escritura de cartas obscenas. Sin embargo, solo fue condenado por un cargo de robo mayor, donde estando preso mantuvo relaciones sexuales con distintos presos y no solo eso. Albert había entrado y salido de instituciones mentales en varios momentos, donde los médicos proclamaron que tenía una personalidad anormal y psicópata. Incluso fue descrito como un fanático religioso que intentó justificar sus horrendas acciones a través de las escrituras bíblicas. Creía que Dios le ordenaba atormentar y castrar a los niños. Esta parte no sé si la recuerdes, pero ya lo habíamos escuchado, particularmente en la historia de Luis Alfredo Garavito. De igual manera, él buscaba salmos dentro de la Biblia para justificar sus atroces asesinatos. Es como una constante, un patrón que es muy común en asesinos de niños. Sí, y es lo que platicábamos. Cuando un asesino intenta justificar o tal vez buscar atenuantes a su comportamiento, siempre se lo achaca a alguien más. Alguien me dijo, alguien me susurró, tal vez fue una respuesta divina, yo intentaba ayudar o escuchaba voz, alguien me mandaba. Y bueno, antes que nada, con los comentarios que fue buen padre, yo asocio que buen padre es alguien que pues, se mantiene presente, pero dentro de este lapso que nos platicas de su vida, él ya ha entrado a la cárcel, ha robado cosas. ¿A qué te refieres con buen padre? Yo no lo veo como una figura paterna que sea pues, digna de seguir o emular. Cuando digo que fue buen padre, me refiero a que nunca hubo registros que él golpeara a sus hijos o que abusara de ellos. Entonces, inclusive más tarde, uno de sus hijos le sigue mandando dinero ya en una edad avanzada. No me voy a adelantar a la historia, pero realmente él, a pesar de que estuvo en la cárcel, él nunca los abandonó. Pero bueno, continuemos. Después de 14 años de estar casado, su mujer decide abandonarlo con los niños por otro hombre, llamado John. Después del abandono de su esposa, Albert comenzó a escuchar voces. En una ocasión se envolvió en una alfombra, aduciendo que seguía las instrucciones de Juan el Apóstol. De hecho, en una entrevista que le hicieron, Albert intentó culpar de sus crímenes la infidelidad de su esposa. No justifico en lo absoluto a Albert, pero su esposa, aún sabiendo cómo era él, porque tenemos antecedentes de que él estuvo preso, decidiera dejar a sus hijos a su suerte con él. No sé qué pensaba en ese momento la señora, pero quizás solo estaba pensando en John, su amante. Pues el día de hoy existen muchos padres que no son responsables y hace pues, muchos años no había diferencia. Tal vez incluso el día de hoy hay un poco más de conciencia, entonces no es raro que haya sucedido esta situación. Y también recordamos que él hablas de que su mamá era esquizofrénica y según yo, por lo que sé, lo poco que sé, es una enfermedad que creo es hereditaria. Entonces, pues es obvio que él también tuviera un poco de problemas aunado a todo lo que vivió en el orfanato. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo de que en el orfanato sucedieron estas atroces cosas que fueron el punto de quiebre, ¿no? A partir de ahí él ya no sería el mismo. Pero bueno, continuemos con la historia. Más tarde, según confesó él mismo, el primer asesinato que cometió fue en 1910. Ocurrió en la ciudad de Wilmington, en el estado de Delaware, y la víctima fue un niño llamado Thomas Bidin. 9 años después de ese asesinato, Albert acuchilló a un joven con discapacidad mental en Georgetown, Washington, D.C. El 15 de julio de 1924, Albert cometería su segundo asesinato. Francis McDonnell, de 8 años, jugaba en el porche de su casa en la sección pastoral de State Island. Su madre se sentó cerca, amamantando a su pequeña hija cuando vio a un anciano demacrado con cabello gris y bigote en medio de la calle. Miró al extraño viejo en mal estado que constantemente apretaba y abría los puños y murmuraba para sí mismo:
El hombre inclinó su sombrero polvoriento hacia ella y desapareció calle abajo. Más tarde, ese mismo día, el viejo fue visto nuevamente viendo a Francis y a otros 4 niños jugar a la pelota. El viejo llamó a Francis hacia él. Los otros muchachos continuaron jugando. Unos minutos más tarde, tanto el viejo como Francis habían desaparecido. Un vecino notó a un niño que se parecía a Francis caminando esa tarde en una zona boscosa con un viejo vagabundo de cabello gris detrás de él. La desaparición de Francis no se notó hasta que se perdió la cena. Su padre y un policía organizaron una búsqueda. Encontraron al niño en el bosque debajo de algunas ramas. Había sido asesinado horriblemente. Su ropa había sido arrancada de su cuerpo y había sido estrangulado con su ropa interior. Francis había sido golpeado tanto que la policía dudaba que el viejo vagabundo pudiera haber sido tan viejo y frágil como parecía. La golpiza fue tan severa que quizás el viejo tuvo un cómplice que tuvo la fuerza para matar al niño, o al menos eso fue lo que creyeron en ese momento. A pesar de los esfuerzos masivos de la policía y la comunidad, el hombre lobo de Wisteria se había desvanecido en el aire. La siguiente víctima sería en 1927, es decir, 3 años más tarde. El niño se reportó desaparecido en Brooklyn. El 11 de febrero de 1927, Billy Gaffney, de 4 años, jugaba en el pasillo fuera de su departamento con su vecino de 3 años, que también se llamaba Billy. Un vecino de 12 años que estaba cuidando a su hermanita dormida se unió a los niños, pero regresó a su departamento rápidamente después de escuchar a su hermana llorar. Unos minutos más tarde, el niño mayor notó que los 2 Billys se habían ido y se lo contó al padre del joven Billy. Después de una búsqueda desesperada, el padre encontró a su hijo de 3 años solo en el último piso del edificio. Su hijo había estado en el techo. ¿Dónde está Billy Gaffney?, le preguntó el hombre a su hijo. El hombre del saco se lo llevó, respondió el niño. Al día siguiente, cuando un pelotón de detectives vino a investigar la desaparición del niño Gaffney, ignoraron al testigo de 3 años, que se atuvo a su simple explicación. Al principio, la policía pensó que el niño había salido a algunos de los edificios de la fábrica en el vecindario, o peor aún, había caído en el canal. A pocas cuadras de distancia, la gente de la comunidad organizó una búsqueda y el canal fue limpiado, pero no había señales del pequeño Billy. Finalmente, alguien escuchó al testigo de 3 años que les dio una descripción del hombre del saco. Era un anciano delgado con cabello gris y bigote gris. La policía no prestó atención a la descripción y no la relacionó con un crimen que había sido cometido por el hombre lobo de Wisteria unos años antes. El cuerpo del pequeño Billy nunca fue encontrado. A pesar de todos estos crímenes, el hombre lobo no fue atrapado sino hasta 8 años más tarde del secuestro de Billy Gaffney, del quien hablaré más tarde. Pero el principio del fin de Albert Fish llegó con el secuestro y asesinato de Gracie Booth. Por alguna razón, cambió su modus operandi y comenzó a acercarse a los niños de otra forma. El 25 de mayo de 1928, Edward Booth colocó un anuncio clasificado en la edición dominical del diario Nueva York World, que decía, y cito, hombre joven, 18 años, desea posicionarse en el país. Edward. Después de ese título, también anuncia su dirección en Manhattan, Nueva York. 3 días después, Albert decidió visitar a la familia Booth, bajo el pretexto de contratar a Edward. Se presentó a sí mismo como Frank Howard, un granjero de Nueva York. Al llegar, Albert conoció a la pequeña Gracie de 10 años de edad, hermana menor de Edward. Albert prometió contratar al joven Edward y le dijo que enviaría por él al cabo algunos días. En su segunda visita a la casa, Albert, ya de avanzada edad, en ese entonces de 1928, él tenía 52 años, decidió llevar a la casa del joven algunas fresas, queso fresco, por lo que la familia lo invitó a desayunar. Pero justo antes de irse, Albert convenció a los padres de la niña, Delia Flanagan y Albert Booth, para que dejaran que éste lo acompañara a una supuesta fiesta de cumpleaños de su sobrina. La madre dudó, pero pronto se convenció. Albert prometió regresar a la pequeña de vuelta a su casa antes de las 9 de la noche, pero eso nunca sucedió. Albert se fue con Gracie y esta jamás regresó, y mucho menos la encontraron ni viva ni muerta. El encargado del caso fue el detective William King, quien decidió nunca darse por vencido en el caso. Lo peor que el teniente de policía Samuel dijo a los Booths fue que la dirección que Frank Howard les había dado para el apartamento de su hermana era ficticia. El viejo amable fue un fraude. No había Frank Howard ni granja en Long Island. Nada de esto era cierto. El 7 de junio la policía de Nueva York envió 1000 volantes a las estaciones de policía en todo el país con una foto de Gracie y una descripción del señor Howard. Había un par de pistas sólidas.
La policía encontró la oficina de Western Union en Manhattan, desde donde Frank Howard había enviado su mensaje a los Booths, mas el mensaje escrito a mano original. De la escritura y la gramática estaba claro que Howard tenía algo de educación y refinamiento. La policía también localizó la carretilla de mano donde Howard había comprado el queso que le había dado a los Booths. Ambas direcciones estaban en East Harlem, que luego se convirtió en un punto focal de intensa búsqueda e investigación. 6 años después de la desaparición de Gracie y a pocas semanas de que el caso fuera cerrado oficialmente, ocurrió algo que lo cambiaría todo. Y aquí me detengo un momento, ya que a continuación viene el clímax de la historia. Si bien recordemos, él ya cometió varios asesinatos y aunque se tiene su descripción, la policía no tiene ni idea de quién sea. Gracias a lo que les voy a platicar, a él lo detienen. Tal vez si él no hubiera hecho esto, él continuaría asesinando. Ahora por favor pongamos mucha atención. En noviembre de 1934, una carta anónima fue enviada a los padres de la pequeña Gracie. Sin embargo, la señora Booth era analfabeta y no podía leer la carta por ella misma, así que se la dio a su hijo para que la leyera. Su hijo, Edward, lo leyó y salió corriendo por la puerta a buscar al detective King. En la carta venía escrito lo siguiente, y cito: Estimada señora Booth, en 1894, un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor Tacoma. El capitán John David viajaron de San Francisco a Hong Kong, China. Al llegar ahí, él y otros 2 fueron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron al barco, él ya se había marchado. En aquel tiempo había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba de $1 a $3 por libra. Así tan grave era el sufrimiento entre los más pobres, que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimentos en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o chica menores de 14 años no estaban seguros en las calles. Usted podía entrar a cualquier tienda y pedir corte en filete o carne de estofado. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacada y lo que usted quisiera sería cortado de el trasero de un chico o chica, la cual es la parte más dulce del cuerpo. Era vendida como chuleta de ternera a un precio muy alto. Mi amigo John permaneció ahí durante mucho tiempo, adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York, robó a 2 chicos, uno de 7 y otro de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los despojó de su ropa. Desnudos, los ató a un armario. Entonces quemó todo lo que ellos portaban. Varias veces, cada día y cada noche los azotó, los torturó, para hacer su carne buena y tierna. Primero mató al chico de 11 años de edad, porque tenía el trasero más gordo, y por supuesto una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida excepto la cabeza, los huesos y los intestinos. Fue asado en el horno todo su trasero, hervido, asado, frito y estofado. El chico pequeño fue el siguiente, fue de la misma manera. En aquel tiempo yo vivía en la calle 409, E100. Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana, que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928, yo la visité en el 406 en Nueva York. Le llevé un pote de queso y fresas. Almorzamos. Gracie se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla, con el pretexto de llevarla a una fiesta. Usted dijo que sí, que ella podría ir. La llevé a una casa vacía en Westchester, que yo había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores. Subí y me quité mi ropa. Yo sabía que si no lo hacía, las habría de manchar con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario, hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr hacia las escaleras de abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé, pateó y me rasguñó. La estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevármela a mis habitaciones. La cociné y comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. Estaba deliciosa, carne y jugosa. No la follé aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Murió virgen. Nadie quería creer que esta carta era cierta. Debían ser los desvaríos de una empuñadura pervertida y sádica. Pero el detective King se dio cuenta de que los detalles de su reunión con los Booths y Gracie eran precisos. Además,
La letra de esta horrible carta era idéntica a la carta que el secuestrador mayor había escrito para el mensajero de Western Union 6 años antes. El sobre tenía una pista importante. Un pequeño emblema hexagonal tenía las letras N.Y.P.C.B.A, que representaba la Asociación Benéfica del Chofer Privado de Nueva York. Con la cooperación del presidente de la asociación, se realizó una reunión de emergencia de los miembros. Mientras tanto, la policía revisó los formularios de membresías escrito a mano buscando una letra similar, a Frank Hogwarts. El detective King luego pidió a los miembros, todos los cuales habían pasado la prueba de escritura a mano, que informaran a cualquiera que se hubiera llevado la papelería de la asociación. Un joven conserje se adelantó, admitiendo que había tomado un par de hojas de papel y algunos sobres. Había dejado la papelería en su antigua casa de huéspedes en la calle 52 en Street. La casera se sorprendió cuando le dieron la descripción de Frank Howard. Parecía el viejo que había vivido allí durante 2 meses. El viejo que se había salido de su casa de huéspedes solo un par de días antes. El antiguo inquilino se había llamado a sí mismo Albert Howard Fish. La casera mencionó que Albert le había dicho que guardara una carta que esperaba de su hijo, que trabajaba para el Cuerpo de Conservación Civil en Carolina del Norte. El hijo regularmente enviaba dinero a su viejo padre. Finalmente, la oficina de correos le dijo al detective King que había interceptado una carta para Albert Fish. El detective King estaba preocupado de que Fish no hubiera contactado a su antigua casera. A la policía le preocupaba que algo lo hubiera asustado. El 13 de diciembre de 1934, la casera llamó al detective King. Albert Fish estaba en la casa de huéspedes buscando su carta. El viejo estaba sentado con una taza de té cuando King abrió la puerta. Fish se levantó y asintió cuando King le preguntó si era Albert Fish. De repente, Albert buscó en sus bolsillos y sacó una cuchilla de afeitar que sostenía frente a él. King agarró la mano del anciano y la retorció bruscamente, y cito: «Te tengo ahora», dijo triunfantemente. Después de eso, el psicópata confesó ser el autor de otros crímenes. También narró todas las aberraciones que había cometido durante toda su vida. Asimismo, fue él quien confesó que la cifra de sus víctimas por violación ascendían a unas 100. Albert confesó solo 4 asesinatos. No obstante, el detective King creía que era responsable de otros crímenes más. ¿Recuerdan al pequeño Billy, quien fue secuestrado y su amigo comentó que se lo había llevado el hombre de saco? Bueno, llegamos a la parte donde se sabe qué pasó con él. Joseph Meehan, un conductor de tranvía de Brooklyn, vio una foto de Albert en los diarios y lo identificó como el anciano que vio el 11 de febrero de 1927, tratando de calmar a un niño sentado a su lado en el tranvía. El chico no llevaba chaqueta y lloraba por su madre, y fue arrastrado por el hombre. La policía comparó e igualó la descripción del niño con las señales de Billy. La madre de Billy visitó a Albert en la prisión de Sing Sing para tratar de obtener más detalles de la muerte de su hijo. Albert confesó lo siguiente en una carta a su abogado, y cito: «Lo llevé a los vertederos de la avenida Ricker. Ahí hay una casa que permanece sola, no lejos de donde lo tomé. Llevé al chico ahí, lo despojé, desnudé y até sus manos y pies, lo amordacé con un harapo sucio que recogí en el vertedero. Entonces quemé su ropa, arrojé sus zapatos al vertedero. Regresé y tomé el tranvía 59 a las 2 de la mañana y caminé de ahí a casa. Al siguiente día, cerca de las 2 de la tarde, llevé herramientas, un muy buen látigo de 9 colas, casero, con mango corto. Corté uno de mis cinturones a la mitad, corté esas mitades en 6 tiras de cerca de 8 pulgadas de largo. Azoté su trasero descubierto hasta que la sangre corrió entre sus piernas. Corté las orejas, la nariz, corté la boca de oreja a oreja, le saqué los ojos. Estaba muerto entonces. Enterré el cuchillo en su vientre, acerqué mi boca a su cuerpo y bebí su sangre. Recogí 4 sacos viejos de patatas y reuní una pila de piedras. Entonces lo corté en pedazos. Tenía un paquete de tela conmigo. Puse su nariz y orejas y unas cuantas rajas del vientre en la tela. Entonces lo corté por el centro del cuerpo, justo debajo del ombligo. Después, a través de sus piernas aproximadamente 2 pulgadas debajo de su trasero. Puse esto en mi paquete de tela con mucho papel. Le corté la cabeza, pies, brazos, manos y las piernas debajo de la rodilla. Coloqué todo esto dentro de los sacos pesados con piedras. Los até y los arrojé en las fosas de agua fangosas que usted verá a lo largo del camino que va de North Beach. Regresé a casa con mi carne. Tuve el frente de su cuerpo que me gustaba, su pene y testículos, y un agradable y gordo trasero, para asar en el horno y comer.
Hice un estofado con sus orejas y nariz, pedazos de su cara y el vientre. Puse cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta. Estaban buenos. Entonces partí su trasero, corté su pene y testículos, y los lavé primero. Puse tiras de tocino en cada nalga y las puse en el horno. Entonces escogí 4 cebollas y cuando la carne había asado cerca de un cuarto de hora, vertí un poco de agua para la salsa de la carne y puse las cebollas. A intervalos frecuentes rocié su trasero con una cucharada de madera. Así la carne sería agradable y jugosa. En cerca de 2 horas estaba buena y doradita, cocinada. Nunca comí algún pavo asado que tuviera la mitad del sabor que este dulce gordo y pequeño trasero. Comí cada bocado de carne en cerca de 4 días. Su pequeño pene era dulce como la nuez, pero sus testículos no pude masticarlos, los arrojé al inodoro. También, tras su detención, Albert fue sometido a diversos exámenes psicológicos. A la conclusión que llegaron todos los psiquiatras es que Albert estaba desquiciado. Lo diagnosticaron con psicosis paranoide. No obstante, a pesar de haber sido diagnosticado como psicótico, no se certificó su locura. La confesión de Albert Fish sería escuchada por muchos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y psiquiatras. Una versión severamente editada de ella aparecía en los periódicos. Fue una odisea de perversión y depravación indescriptible, que parecía increíble hasta que se corroboró detalle tras detalle. Fue aún más sorprendente considerando cuán descriptivo e inofensivo parecía Fish. Era un anciano encorvado y de aspecto frágil, de aproximadamente 59 kilos y unos 50 de alto. El detective King tomó la confesión inicial. Albert le dijo que en el verano de 1928 había sido vencido por lo que llamó su sed de sangre, su necesidad de matar. Cuando respondió al anuncio de empleo de Edward Booth, fue el joven, no su hermana Gracie, el que tuvo la intención de atraer a un lugar remoto, contenerlo y cortarle el pene, dejándolo desangrado hasta la muerte. Después de salir de la casa Booth por primera vez, Albert había comprado las herramientas que necesitaría para asesinar y mutilar a los niños: una cuchilla, una sierra y un cuchillo de carnicero. Envolvió estos implementos de destrucción en un paquete que dejó en un puesto de periódicos antes de ir a la casa Booth por segunda y última vez. Cuando Albert vio al joven y fornido Edward, del tamaño de un hombre adulto, y su amigo Willie, se convenció de que podía vencerlos a los dos. Fue solo después de ver a Gracie que cambió de opinión y sus planes era a ella a quien quería matar desesperadamente. Y aunque en la carta que le envió a su madre de la pequeña Gracie resumió el asesinato de la pequeña, se conocieron más detalles del cruel y despiadado asesinato, tales como: Gracie quedó cautivada con el viaje de 40 minutos al campo. Solo 2 veces en su vida había estado fuera de la ciudad. Este fue un regalo maravilloso para ella. En la estación de Worthington, Albert estaba tan distraído en su monstruoso plan que dejó su manejo de herramientas en el tren. Irónicamente, Gracie se dio cuenta y le recordó que trajera su paquete. Caminaron por un camino remoto hasta llegar a un edificio abandonado de 2 pisos llamado Wisteria, en medio de una zona boscosa. Mientras Gracie se entretenía afuera con las diversas flores silvestres, Albert subió a la habitación del segundo piso, abrió su manojo de herramientas y se quitó la ropa. Luego llamó a Gracie para que subiera. Con las flores silvestres que había recogido dispuesta en un ramo, Gracie entró en la casa y subió a la habitación. Cuando vio al viejo desnudo, gritó por su madre e intentó escapar, pero Albert la había agarrado por el cuello y la había estrangulado. Estaba sexualmente excitado por el acto de estrangularla. Él apoyó su cabeza sobre una vieja lata de pintura y la decapitó, atrapando la mayor parte de la sangre en la lata de pintura. Luego arrojó el cubo de sangre al patio, desnudó a la niña sin cabeza, luego volvió a su cuerpo y lo cortó en 2 con el cuchillo de carnicero y el cuchillo. Partes de su cuerpo las llevó consigo envueltas en papel de periódico. El resto los dejó allí hasta que regresó varios días después, cuando arrojó las partes de su cuerpo sobre un muro de piedra en la parte trasera de la casa. Se deshizo de sus herramientas de la misma manera. Después de su confesión, el detective King tuvo una última pregunta, y cito: ¿qué le hizo hacer esta cosa horrible? Respondió Albert, vuelvo a citar: ya sabes, nunca podría explicarlo. Si se dieron cuenta, retomé prácticamente lo que él había escrito en la carta enviada a los Booths. Sin embargo, me pareció importante platicarles porque hay detalles que desconocíamos, como que las herramientas con las que utilizó para asesinar a la pequeña, la misma Gracie le dijo: están aquí, no se te vayan a olvidar. Entonces, ¿cómo es que la asesinó? Esos detalles no las contó en la carta y me pareció muy interesante que también las contara aquí.
El capitán John Steen le preguntó por qué había escrito la carta a los Booths y Albert respondió que no sabía por qué. Vuelvo a citar: acabo de tener una manía por escribir. Ese mismo día, la policía fue a Wisteria y recuperó los restos de Gracie. Albert Fish estaba cerca, completamente sin emoción de ningún tipo. Esa misma noche, a las 10 de la noche, el hombre lobo fue nuevamente interrogado por el fiscal del distrito asistente, Francis Marrow. Cuando Marrow le preguntó a Albert por qué había asesinado a Gracie, él explicó que, y cito, una especie de sed de sangre lo había abrumado. Una vez que estuvo hecho, fue abrumado por el dolor. Vuelvo a citar: hubiera dado mi vida en media hora después de haberlo hecho para devolvérselo. Marrow preguntó si había violado a Gracie y Albert se mostró inflexible y comentó: nunca se me ocurrió. No se preguntó nada en ese momento ni se ofreció nada voluntario sobre el canibalismo mencionado en la carta de Fish a los Booths. La policía puede haber considerado demasiado loco para ser verdad, o, tal vez, ya estaban pensando que incluir detalles horribles sobre el canibalismo reforzaría el inevitable caso de defensa de la locura. Trataban de evitar que Albert lo declararan loco y lo dejaran vivo. Esa noche la captura de Albert Fish se filtró a los periódicos y los periodistas descendieron al departamento de la familia Booth con la noticia. Poco después, el detective King llevó al señor Booth y a su hijo Edward a la estación de policía para identificar a Albert. Edward hizo más que identificar a Fish, se arrojó al viejo y dijo, y cito: viejo bastardo, sucio, hijo de puta. El señor Booth estaba sorprendido por la falta de emoción de Albert. Albert en ese momento se dirigió al señor Booth y le comentó, y cito: ¿no me conoces? ¿Sí? Contéstame, eres el señor Booth. A lo que el señor Booth respondió, vuelvo a citar: y tú eres el hombre que vino a mi casa como invitado y se llevó a mi pequeña niña, dijo entre lágrimas. Más tarde, cuando se le preguntó sobre sus antecedentes, Albert dijo, y cito: nací el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C. Vivíamos en la calle B, entre segundo y tercero. Mi padre era el capitán Randall Fish, albañil. Él fue enterrado en los terrenos de la Gran Logia del Cementerio del Congreso. Era capitán de un bote en el río Potomac, desde D.C. hasta Marshall, Virginia. Mi padre cayó muerto el 15 de octubre de 1875, en la antigua estación de Pensilvania, donde le dispararon al presidente Garfield, y me colocaron en el orfanato en Washington. Estuve allí hasta que tenía casi 9 años, y ahí es donde empecé mal. Nos azotaron sin piedad. Vi a muchachos haciendo muchas cosas que no debieron haber hecho. Canté en el coro de 1880 a 1884, soprano. Vine a Nueva York. Era un buen pintor. Interiores o cualquier cosa. Conseguí un apartamento y traje a mi madre desde Washington. Más tarde conocí a mi esposa. Después de que nacieron nuestros 6 hijos, ella me dejó. Tomó todos los muebles y ni siquiera dejó un colchón para que duerman los niños. Todavía estoy preocupado por mis hijos, sollozó. Sus 6 hijos tenían entre 21 y 35 años. Vuelvo a citar: uno pensaría que vendrían a visitar a su viejo padre en la cárcel, pero no lo hicieron. Albert Fish fue llevado a juicio por el asesinato premeditado de la pequeña Gracie Booth. El juicio comenzó el 11 de marzo de 1935 en Nueva York. Duró 10 días. Para defenderse, además de alegar locura, Albert aseguró que escuchaba voces de Dios que le ordenaba matar a niños inocentes. Durante el juicio se le atribuyeron diversos fetichismos sexuales, entre los que incluían coprofagia, urofilia, pedofilia y masoquismo. Frederick, jefe experto de la defensa y psiquiatra especializado en desarrollo infantil, afirmó que Albert era un demente. No obstante, el jurado catalogó a Albert como cuerdo y fue declarado culpable y sentenciado a la pena de muerte. El hombre lobo de Wisteria fue condenado a morir en la silla eléctrica, pero se tiene registro que la electrocución sería para él, y cito, la experiencia suprema de su vida. Llegó a la prisión en marzo de 1935 y fue ejecutado el 16 de enero de 1936, a sus 60 años, en la correccional de Sing Sing. Su ingreso a la cámara de ejecución se registró a las 11:06 de la noche, y 3 minutos después fue declarado muerto. Pero antes de ser ejecutado en la silla eléctrica y justo antes de que se accionara el interruptor, comentó lo siguiente, y cito: no sé aún por qué estoy aquí, pero aún así, la pesadilla se acabó para siempre. Y hasta aquí, la terrible historia de Albert Howard Fish, mejor conocido como el hombre lobo de Wisteria. Una historia que nunca debió pasar y que no debemos olvidar.
Pues una de las más terribles historias, digo, todas las historias de los asesinatos son feas, pero yo recuerdo que cuando vi esta historia o la escuché por primera vez, lo que a mí me sorprendió mucho y se me quedó muy grabada es la carta. No en todos lados los asesinos dejan como esta constancia tan a detalle. Entonces es un caso muy recordado y muy icónico por esta situación. También lo que notamos mucho es que, bueno, en mi caso, es que con relación a la carta, en la carta da una versión, se nota alguien que disfrutó lo que hizo, se ve que alguien se tomó su tiempo, o sea, ya es algo muy mórbido matar a alguien, pero todavía mandarle la carta y describirle a los padres cómo lo hizo es como llevarlo más al extremo. Entonces, ya cuando a él le preguntan, ya empieza a justificarse, lo que hacen todos los asesinos, dentro de su locura, escuchaba voces, me mandaban matar, muchos se refugian en la Biblia. Yo lo veo como pretextos que ponen para justificar sus actos, para tratar de atenuarlos, un atenuante. Pero al fin y al cabo, pues era una persona que estaba muy, muy enferma. Sinceramente, la primera vez que escuché esta historia no escuché tanto detalle. Tu investigación me gustó mucho. Hubo detalles. La segunda carta yo nunca la había escuchado, entonces terrible la situación. Como muchas otras historias, terrible que lo hayan atrapado, casi porque él dejó pistas como Hansel y Gretel para que lo atraparan, porque no tenían ni idea. No sé, no es por hacer quedar mal a la policía, pero siempre, por lo menos en las historias que llevamos contadas, deja mucho que desear su trabajo. Sin embargo, no solamente se le apodó el hombre lobo de Wisteria, también tuvo otros más como el hombre gris, el vampiro de Brooklyn, el Coco, y hubo uno del cual sí se tenía el porqué. Era llamado como el maníaco de la luna, y esto tenía que ver por su necesidad de comer carne cruda en las noches de luna llena. Quiero pensar que por eso también el sobrenombre del hombre lobo. También quiero mandar un saludo a Jorge Salcedo, quien nos escribió en el transcurso de la semana. De verdad agradecemos y apreciamos mucho tu comentario de que te entretiene este tipo de videos y esperamos que este no sea la excepción. De cualquier modo, les reiteramos nuestra invitación para que nos dejen sus comentarios, ya sea de algo que les agrade o alguna recomendación. Siempre tratamos de hacer un contenido mucho más entretenido para ustedes y estos comentarios nos ayudan mucho. Nuevamente les agradecemos por la descarga de este episodio. Te deseamos muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, donde quiera que te encuentres y al lugar que te dirijas. Recordando la situación de cuarentena en la que nos encontramos, sigue las indicaciones de gobernación, cuídate, cuida a los tuyos y nos vemos en el siguiente episodio. Te recuerdo mi nombre, Juan Carlos Vite. Y un servidor, Eduardo Ramírez.